Hola, ¿qué tal mi linda gente de Facebook, de YouTube y cualquier otro lugar en la que me estén viendo? Hoy les traigo un pequeño problema que dice así: cálculo de un electroimán para levantar 1 kilogramo fuerza de peso. Entonces esto es un ejercicio que me ha parecido algo interesante y para su desarrollo lo vamos a explicar mediante un ejemplo. Y el ejemplo dice así: se desea mantener a flote 1 kilogramo de carga teniendo en cuenta que el material y el núcleo están formados de hierro forjado. Calcular el número de espiras si se cuenta con una corriente de 0,2 amperios. Entonces tenemos acá el núcleo que tiene una cantidad de espiras, como podemos ver acá, y a sus extremos está conectada una fuente de energía. Entonces acá podemos ver la armadura que tiene una masa m1, a la cual está conectada una carga de 1 kilogramo. Entonces la pregunta es calcular el número de espiras que debe tener esto de tal manera que genere una fuerza de atracción que pueda mantener a flote esta carga de 1 kilogramo y obviamente la carga, el peso que genera o que va a generar esta armadura de masa m1. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es calcular la superficie que está en contacto entre la armadura y el núcleo. Entonces tenemos dos superficies. Entonces cada superficie tiene un área de 2 por 2 centímetros, ¿no es cierto? Entonces la superficie en contacto será 2, porque son dos superficies, por la superficie de un área, o la superficie de un cuadrado, que es 2 centímetros por 2 centímetros, y eso es igual a 8 centímetros al cuadrado. Bien, como estamos trabajando en el sistema internacional, entonces lo vamos a pasar a metros a metros cuadrados, y para ello multiplicamos por 1 metro cuadrado dividido entre 100 centímetros cuadrados. Entonces 100 centímetros cuadrados con centímetros cuadrados se van, y lo que nos va a quedar es metros cuadrados. Entonces tenemos 8 por 1 al cuadrado es 8, dividido entre 100 al cuadrado, eso es igual a 0,0008 metros cuadrados. Bien, entonces la superficie en contacto entre la armadura y el núcleo viene a ser igual a 0,0008 metros cuadrados. Entonces la masa de la armadura la podemos calcular mediante esta expresión, que es igual a masa sub 1 es igual a densidad por el volumen. Entonces la densidad del hierro forjado es igual a 6.920 kilogramos por cada metro cúbico. Entonces el volumen de la armadura, eso es igual a esta pequeña superficie que tenemos acá, que es igual a 2 por 2, multiplicado por la longitud, que en este caso es 18 centímetros. O dicho de otro modo, en metros, eso es igual a 0,02 metros por 0,02 metros, multiplicado por la longitud, que es igual a 0,18 metros. Entonces, eso es lo que podemos ver acá: 0,02 metros por 0,02 metros por la longitud, que es 0,18 metros. Entonces las unidades de todo esto vienen a ser metros cúbicos. Entonces metros cúbicos con metros cúbicos se van, y lo que nos queda es kilogramos. Haciendo operaciones tenemos que la masa de la armadura es igual a 0,5 kilogramos. Bien. Para calcular la inducción magnética tenemos esta expresión. Entonces B es igual a la raíz cuadrada de la fuerza dividido entre 40.000 veces la superficie. Entonces la fuerza en esta expresión está en kilogramos fuerza y la superficie está en metros cuadrados. Entonces tenemos que la fuerza es igual a 1 kilogramo fuerza por la carga que queremos elevar, más 0,5 kilogramos fuerza por el peso de la armadura. Todo esto dividido entre 40.000 veces la superficie, que lo hemos calculado en la anterior diapositiva, y es igual a 0,0008 metros cuadrados. Haciendo operaciones tenemos que la inducción magnética es igual a 0,22 teslas. Bien, una vez obtenido la inducción magnética podemos hallar
la intensidad de campo magnético para el hierro forjado, porque es el material con el que estamos trabajando. Entonces buscamos en esta tabla 0,22 teslas, entonces aquí tenemos 0,1, 0,3 y podemos observar que 0,22 teslas no se encuentra en la tabla, pero sí podemos apreciar que 0,22 está entre 0,1 y 0,3. Entonces, para hallar la intensidad de campo magnético, lo que nos queda es utilizar la herramienta de la interpolación. Entonces, para interpolar, agarramos estos cuatro valores que vemos acá y lo pasamos a otra tabla, a otra pequeña tabla como vemos acá. Entonces tenemos aquí que para 0,1 teslas tenemos una intensidad de campo magnético de 80 amperios vuelta por cada metro. Para 0,3 teslas tenemos una intensidad de campo magnético de 120 amperios vuelta por cada metro. Y lo que queremos hallar nosotros es para 0,22 teslas, que no tenemos la intensidad de campo magnético. Entonces, interpolando tenemos 0,3 menos 0,1, entonces 0,3 menos 0,1, todo esto dividido entre 0,22 menos 0,1, 0,22 menos 0,1. Esto es igual a, nos pasamos a la otra columna, 120 menos 80, 120 menos 80, todo esto dividido entre h menos 80, h menos 80. Despejando h de esta expresión tenemos que h es igual a 104 amperios vuelta por cada metro. Bien, entonces la longitud media del flujo magnético esta nos referimos a esta figura que está acá, entonces la longitud vendrá a ser todo esto que está en rojo. Bien. Entonces, como esta línea que está en rojo pasa exactamente por el medio del núcleo y de la armadura, entonces podemos calcularla. Si la longitud de la armadura es 18 centímetros y esto mide 2 centímetros, esto mide 2 centímetros y esto mide 2 centímetros y la armadura también mide 2 centímetros, entonces de aquí a aquí, o sea, a la mitad, medirá 1 centímetro. Y de la mitad al extremo también medirá 1 centímetro. Entonces tenemos 18 menos 1 es 17, menos 1 es 16. Entonces de aquí a aquí mide 16 centímetros. Como esta figura es un cuadrado, entonces de aquí a aquí mide 16 centímetros. Y de aquí a aquí también medirá 16 centímetros. Entonces la longitud total será 16 más 16 más 16 y más 16, y eso es lo que podemos ver acá, 16 más 16 más 16 y más 16, eso es igual a 64 centímetros. Expresado en metros tenemos que L sub m es igual a 0,64 metros. Bien, una vez que ya tenemos la longitud, podemos calcular el número de espiras mediante esta expresión. Despejando de esta expresión el número de espiras, tenemos lo siguiente: el número de espiras es igual a la intensidad de campo magnético por la longitud dividido entre la corriente. Eso es igual a 104 por 0,64 dividido entre la corriente que nos da en el enunciado del problema y es 0,2. Entonces tenemos que el número de espiras es igual a 333 espiras. Entonces la longitud total del conductor será, longitud es igual a 5 centímetros, es decir, 5 centímetros por la longitud que tendrá, es decir, la longitud del alambre de cobre que va a sobresalir para hacer la conexión a la fuente en un polo, más 5 centímetros la longitud de alambre de cobre que va a sobresalir de la bobina para hacer la conexión a la fuente en el otro polo, más 4 veces A, que viene a ser el perímetro de un cuadrado, es decir, esto viene a ser un cuadrado, ¿verdad? Un lado, su profundidad, el otro lado, y otra vez volvemos al punto de inicio. Entonces 4 veces el lado. E por el número de espiras, que va a ser igual a 333 espiras. Bien. Pero las espiras no van a enrollarse en un solo sentido, ¿cierto? En un solo lado, ¿cierto? Entonces las espiras van a ir enrollándose desde este punto hasta este punto. Entonces de aquí a aquí mide
14 centímetros, es decir, 18 menos 2 es igual a 16, menos 2 es igual a 14. De acá a acá mide 14 centímetros. Y esa es la longitud que está acá. 3, ¿por qué? Porque aquí vamos a empezar a ensollar. Hasta acá va a ser 14 centímetros. Otra vez vamos a empezar a ensollar. Hasta acá va a ser también 14 centímetros. Y otra vez vamos a empezar a ensollar hasta completar los 333 espiras. Y es por eso que colocamos acá 14 centímetros por 3. ¿Listo? Entonces, bien. Reemplazando datos tenemos que la longitud total es igual a 5 centímetros más 5 centímetros más 4 por el lado del cuadrado, que es igual a 2 centímetros por el número de espiras, que es 333 más 14 centímetros por ir de un lado, de un extremo al otro extremo de la bobina, multiplicado por 3, porque hay que ir y volver y otra vez ir. Entonces, haciendo cálculos, tenemos que la longitud total es 2716 centímetros. Y esto expresándolo en metros tenemos que es igual a 27,16 metros. Entonces, si tenemos la longitud del alambre de cobre calibre número 18, podemos hallar la resistencia que presenta este alambre. Y la resistencia es igual a resistividad por la longitud dividido entre la sección. Eso es igual a 0,0171, que es la resistividad, por la longitud, que es 27,16 metros, dividido entre la sección, que es igual a pi cuartos, por el diámetro del alambre de cobre calibre número 18 AWG, que es igual a 1,02 al cuadrado, y eso es igual a 0,57 ohmios. Bien, entonces la caída de voltaje que habrá entre los dos terminales es igual a resistencia por la corriente, y esto es igual a resistencia es 0,57 ohmios por la corriente, que es 0,2 amperios. Entonces tenemos que el voltaje entre los terminales viene a ser igual a 0,114 voltios. Bien. Resultados. Entonces, para mantener a flote 1 kilogramo de carga necesitamos ensollar 333 espiras a la bobina y a la vez aplicarle un voltaje de 0,114 voltios, que a su vez nos va a generar una corriente de 0,2 amperios en la bobina. Bien, como estos valores de la fuente son algo pequeñas, entonces podemos aplicarle un voltaje mayor o una fuente de mayor capacidad, de tal manera que la corriente en la bobina sea mayor y por consiguiente la fuerza que va a generar el electroimán también sea mayor. Eso va a generar que el mantener a flote 1 kilogramo de carga sea muchísimo más fácil o sea muchísimo más confiable. Y bueno, pues ese ha sido el video por el día de hoy. Espero que te haya gustado, espero que se haya entendido. Y bueno, pues si es así, solo te pido dos cosas. Uno es que le puedas dar like a la página y otro es que puedas compartir este video. Y bueno, pues sin más que decirte, me despido y chao chao.